Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? En este video tutorial vamos a crear esta diapositiva profesional en PowerPoint. Vamos a ver el paso a paso y lo mejor es que vamos a poder hacer este ejercicio en menos de 5 minutos. Sin más que decir, empecemos. Ya estando en PowerPoint, nos dirigimos a Diseño y seleccionamos en blanco. Luego vamos a la pestaña Vista y habilitamos las guías para poder alinear los rectángulos de una mejor manera. Ahora nos vamos a la pestaña Insertar, Formas, Rectángulos y damos clic en el segundo que dice rectángulo redondeado. Doy clic para que aparezca. Luego mantengo presionado el clic sobre ese cuadro amarillo para terminar de redondear la forma. Ahora nos toca ajustar tanto su ancho como su largo, por lo que cambiamos su valor en alto de forma. Aquí le vamos a asignar por alto 12 centímetros y por ancho 1.7. De aquí en adelante ubicaremos toda la forma exactamente en medio. Lo siguiente es hacer una copia. Está seleccionada, control C, control V, la colocamos en su lugar, que va a ser al lado derecho, y la altura de esta la dejamos en 7 centímetros. De 12 a 7 la movemos. Ahora selecciono estas dos, ya está seleccionada, presiono la tecla Shift y doy clic en la primera. De nuevo control C, control V para hacer una copia y pegar. Selecciono esta última y le ponemos por altura 16 centímetros y la alineamos. Ahora selecciono las cuatro, copiar, pegar y las muevo a su lugar. Selecciono las demás y las muevo para que esta última forma termine antes de la línea vertical. El próximo paso es para completar el lado derecho. Selecciono las últimas 5, copiar, pegar, la muevo hacia la derecha, doy clic afuera y para que no tenga la misma altura selecciono esta y le cambio la altura para que quede justo en medio de estas dos, de esta y esta. Para terminar selecciono estas cuatro que están al comienzo, copiar, pegar y muevo las formas al final. Doy clic afuera. Ahora para continuar selecciono todas las formas, doy clic derecho sobre ellas y ahora lo que buscamos es agruparlas, por lo que elegimos agrupar. Luego movemos el grupo para que quede exactamente en medio. Estando seleccionado el grupo, nos dirigimos a la pestaña Formato de forma, Contorno de forma y le decimos sin contorno. Clic afuera para verificar y listo. Ahora vamos a insertar la imagen de fondo. Vuelvo a seleccionar el grupo, clic derecho, formato de forma y en el menú de la derecha despliego las opciones en relleno y aquí habilito la opción relleno con imagen o textura. Doy clic en el botón archivo y buscamos dentro de nuestra carpeta la imagen que vamos a utilizar. Una vez asignada la imagen, clic afuera. Ahora nos vamos a relleno, desplegamos en color y elegimos el color que más nos guste.
En este caso yo voy a elegir este azul. Y con esto cambiamos el color del fondo. Para el último paso vamos a insertar texto que nos servirá como título. Nos dirigimos a la pestaña Insertar, clic en cuadro de texto y arrastramos para que aparezca el cuadro. Escribimos presentación creativa. Control A para seleccionar todo el texto, porque ahora vamos a cambiar la fuente. Pestaña inicio, las fuentes y elegimos, para este caso voy a esta opción. Para tamaño le asignamos 30. Luego voy a espaciado entre caracteres y doy clic en la última opción que dice más espacio. Y en esta ventana necesitamos hacer dos modificaciones. La primera es cambiar normal por expandido y la segunda es cambiar el 1 por el 20. Aceptamos y extendemos la longitud del cuadro de texto. Y finalmente para este apartado de la fuente cambiamos el color a blanco y en negrita para que resalte un poco más. Movemos el cuadro a la parte central. Ahora miremos el resultado final en pantalla grande. Para eso clic en este botón que es presentación con diapositiva y ahí lo tienen. Así de fácil y sencillo se crea una diapositiva para PowerPoint. Y con esto habremos terminado por el día de hoy. No olviden suscribirse, comenten, denle un like al video. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial. Adiós.